último bloque aquí en Encuentro Central, poco tiempo, así que voy a ir directamente con la pregunta para los dos. ¿Son las ocupaciones una extensión del derecho de huelga? Las ocupaciones son parte del paisaje de Uruguay de hace... que hay ocupaciones me conozco desde que estoy. Es decir, las ocupaciones para nosotros es más que una extensión, es una modalidad del derecho de huelga, es una forma de huelga. Que generalmente se aplica en situaciones extremas. Entonces, nosotros somos defensores en la mayoría de los casos de las ocupaciones en Uruguay, la gente aplaude. Es decir, puede haber alguna, no, pero las ocupaciones, porque son cuando las piezas quiebran, cuando hay un montón de cosas. Después se genera un estado de ánimo con las ocupaciones. Yo, por ejemplo, acá uno empieza, no, pero las ocupaciones. Yo digo, sí, hagamos un ejercicio, nombremos las últimas 3 ocupaciones y vamos a tener dificultad en nombrar las últimas 3, porque no hay, es decir, no es que en Uruguay la ocupación es una cuestión. Que haya que buscar formas de solución a esas cosas, yo creo que la mejor forma son la prevención de conflictos. El Uruguay ha avanzado mucho en los terrenos de prevención de conflictos, de negociaciones colectivas que generan una serie de medidas que impiden las ocupaciones o las medidas de lucha hasta haber agotado las medidas de negociación. También obliga a las empresas a no innovar, es decir, a que no aplique eso que genera el problema. Porque la mayoría de las ocupaciones, termino con esto, es decir, son medidas defensivas. Es muy difícil que un sindicato tome la ocupación como una medida ofensiva. La medida ofensiva, la de salir es la calle a pelear por salario. Cuando yo salgo a pelear por salario, estoy en una medida ofensiva, pero en el resto de la ofensiva, o son reestructura, o pérdida de puesto de trabajo, o algo por el estilo, que me hace y las ocupaciones son esas. Yo creo que es una modalidad, han existido siempre. Hay mecanismos para solucionarla, y bueno, si los empresarios tienen mecanismos. Antes tenían un decreto. El Poder Ejecutivo lo regulaba y lo sacaba con decreto. Ahora tiene, a cambio de eso, tiene el recurso de amparo y en 48 horas más o menos generalmente el juez dice la declaración. Antes era un organismo del Estado, un poder del Estado que regulaba las ocupaciones. Ahora las ocupaciones, por la vía de los hechos, lo está regulando otro organismo, otro poder del Estado, que en este caso es el judicial. Aristi. Bueno, ese es un punto de discrepancia. Es un punto de discrepancia. Nosotros hemos sido muy claros con el tema de las ocupaciones. Derogaríamos el decreto 165 del 2006, que las establece. La propia OIT dice que las ocupaciones deben permitir que los trabajadores no huelguistas puedan trabajar, deben permitir la libertad del empresario a entrar a sus instalaciones, está en juego el derecho de propiedad. ¿Qué nos avala decir esto? Los propios fallos judiciales, que ya hay una cantidad en el Uruguay, en donde nos dan la razón. Hay una unanimidad en la jurisprudencia y en los propios dictámenes de la OIT. Realmente no estamos de acuerdo con las ocupaciones, eso también en el programa de gobierno está claro, y hay coincidencia incluso en todos los sectores de la oposición. Ahora, lo que está fallando acá y tenemos que mejorar también, y que también es un buen deber para hacer, es establecer mecanismos de prevención de conflictos, ¿tá?, que realmente sean eficientes. Hoy tenemos el caso reciente de UPM, hoy se establecen diferentes etapas antes de ir a un conflicto, tengo que reunirme en una bipartita en la empresa, luego voy a DINATRA, ¿tá?, y recién después puedo tomar quizás alguna medida. Pero como no tienen consecuencias, si yo me salteo todas esas etapas, no hay consecuencias, no hay una sanción, en definitiva termina siendo letra muerta. Y esa también es una tarea, me parece, que tenemos que enfrentar. Conflictos van a existir siempre, el tema es cómo causarlos, cómo administrarlos. Y también sucede un poco lo que decía antes, porque también nos ha pasado con Milton, hay sindicatos y sindicatos, pero una vez se sienta en una mesa de negociación y bueno, y si no tengo esto, ocupo. Y uno le dice, bueno, pero mirá que en la rama de actividad tenemos diferentes etapas que debemos cumplir. Bueno, no me importa, yo ocupo igual. Y la solución no es decir, bueno, voy y hago una acción de amparo. Está bien, hago una acción de amparo, 3, 4 días de ocupación y produjo el desalojo. Es decir, que en definitiva en el tema de ocupación sí claramente hay
hay una discrepancia. Y después la diferencia con los públicos, ¿no? En los públicos no se puede ocupar y en los privados se puede ocupar. Pero ese es un tema a solucionar, sin lugar a dudas. Aunque aparezca como en la casuística, digamos, como un tema casi residual, como decía Milton, el tema de las ocupaciones. Pero es residual, en algunos sectores podrá ser residual, en otros lo vivo no es residual. La primera medida que se toma es la ocupación, que ha disminuido y puede ser, los últimos datos, como uno ve que falla los mecanismos de prevención. Uh-huh. En el 2018 hubieron 33 ocupaciones, no es un número bajo, 33 ocupaciones es realmente importante. Es decir, obviamente que hace unos años atrás había más, puede ser, pero ni jurídicamente ni por el número de ocupaciones estamos de acuerdo, realmente no estamos de acuerdo. Del momento que afecta a otros derechos con el mismo rango constitucional que el derecho a la libertad sindical, no se puede aceptar como una medida como una medida sindical, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá hay dos partes que parecen tienen afectados sus derechos, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que de cualquier manera todo creo que hay que buscar mecanismos para que no se llegue a situaciones. Es decir, uh-huh, el trabajador no quiere el conflicto, por decirme así. El conflicto es producto del desacuerdo. En Uruguay también, es decir, tenemos cambios en la sociedad, y pensar que los cambios en la sociedad no entran en las relaciones laborales. Hoy hay, siempre me acuerdo que en mi generación, cuando yo empezaba, es decir, había unos tiempos para yo resolver. Ahora toda la sociedad quiere ahora y ya. Y eso también está en toda la orden de la sociedad. Entonces viene un empresario y ahora ya quiero hacer el cambio. O viene el trabajo y dice, y ahora ya quiere decir, hay una situación uh-huh, que hay que trabajarla también en esa dirección. A nosotros el tema de las medidas de lucha no quiere decir que compartamos todo lo que se hace. Es decir, lo que sí es el ejercicio del derecho de huelga. De cualquier manera, todo el ejercicio de huelga en Uruguay y en las relaciones laborales sigue siendo la uruguaya. ¿En qué sentido? Que es muy pacífico. No hay, como otros países, alguien procesado por violencia, por desacato, es decir, yo no conozco ningún militante sindical que vaya, que termine en rejas por un desastre que haga. De cualquier manera, nosotros la prevención para nosotros es lo mejor. Uh-huh. Y cuanto más prevención, y hoy tenemos suerte que tenemos muchos convenios colectivos, casi todos con prevención. Esto tú lo mirabas hace 10 años atrás y no habían cláusulas de prevención. Y hoy en la mayoría, sindicatos muy potentes, muy combativos, construcción, metalúrgicos, tienen sistema de prevención. Que a veces se te escape y bueno, a veces puede escapar la tortuga. La tortuga, pero en general yo creo que es un derecho que hay que defender. Bien, sí. No. El tema de prevención, coincido con Milton que es importante que haya mecanismos de prevención. El tema es las consecuencias cuando se violan esos mecanismos de prevención. Ahora en el europeo, por ejemplo, no lo hablé con Milton, pero se empieza a hablar de una ley que tenemos de la época de Pacheco, de que hay que avisar con 7 días para hacer una huelga. ¿Por qué esa ley aparece ahora? Nunca se aplicó. ¿Por qué no se aplicó? Porque no tiene sanción. Si yo no aviso que voy a hacer una huelga, nadie me va a sancionar. Ahora, si tuviera una sanción, otro sería la historia. Entonces, los mecanismos de prevención son fundamentales, sin lugar a dudas, ¿tá? Pero tienen que ser eficaces. Y la eficacia se da cuando, si yo violo algo, obviamente tengo una sanción. Y eso no significa no permitir el derecho de huelga, sin lugar a dudas, o las libertades sindicales. Nadie está hablando de eso, ¿no? Bien, en este tramo final les propongo hablar del futuro del empleo, o los empleos del futuro, donde el tema de la capacitación aparece como un elemento fundamental. Dejo abierto el diálogo entre ustedes. Sí, decíamos al principio, el mundo del trabajo, futuro del trabajo, la revolución 4.0, se le ha dado muchos nombres, la automatización, la inteligencia artificial, todo eso cambia en varios aspectos las relaciones laborales. Primero, en la oferta y en la demanda de capacitación. Ya no estoy capacitando las mismas cosas que antes. Cambia la forma de organización del trabajo, ¿tá? Otro aspecto a atender. Y segundo, va a crear
y va a destruir empleo. Nadie sabe la magnitud, nadie sabe la velocidad, pero lo vivimos viviendo. ¿Qué nos preocupa también desde el punto de vista laboral? ¿Qué nos debe preocupar? Es justamente lo que dice la OIT. Hay un trabajo de la OIT de América Latina que dice que están aumentando los trabajos por cuenta propia frente a los trabajos asalariados. Y esos trabajos por cuenta propia están están muy relacionados con la tecnología. Claro. Ese es un tema que me parece que requiere un debate con los actores sociales, que lo tenemos que reglamentar por un tema de seguridad, etcétera, etcétera. Y segundo, es un tema que tiene que estar, me parece que tiene que estar en la mesa de todos los sectores de actividad, porque puede aumentar la brecha entre gente que está muy formada, y va a haber más empleo para esa gente muy formada, y menos empleo, menos oferta para los de baja calificación. Y quizás también puede aumentar una brecha entre el trabajo del hombre y de la mujer. La mujer hace más trabajos automatizables, con lo cual esos empleos se pueden empezar a perder. Y todavía, ya que existe una brecha grande entre hombres y mujeres, quizás esto son estudios que se vienen haciendo, ¿no? Después hay que ver la realidad, pero se puede aumentar esa brecha. Así que realmente hay que darle importancia a esto, y todos los días nos asombramos con cosas nuevas que salen, ¿no? Sin duda. Milton. Yo creo que para esto también, cuanto más transformaciones, más velocidad de la transformación, más negociación colectiva tiene que haber. Porque el grave problema que podemos caer en Uruguay, lo decía Mario al final con las brechas, es que las transformaciones las imponga el mercado exclusivamente. Yo no soy un negador del mercado, pero solo si lo dejo al mercado haciendo las transformaciones, pueden ser salvajes. Es decir, yo tengo que regular las transformaciones. Es decir, no negando al mercado, yo no puedo negarme y decir voy a romper una máquina ahora, o ir contra el desarrollo del mercado. Eso, el que lo hizo alguna vez en la historia, se terminó. Pero tampoco el libre albedrío que venga al mercado y me imponga sangre y dolor las transformaciones. Entonces me parece más y mejor negociación colectiva. Y además, el segundo aspecto que yo siempre trato de resaltar es que las transformaciones no solo son en la tecnología y en la educación, son dos aspectos vitales. Pero también tenemos que ver cuáles van a ser nuestras matrices productivas. Porque si yo en el mundo sigo asignado a solo tener una producción básicamente de commodity, con escaso, ¿vale? Es decir, ahora, yo para traer otra tecnología en sectores de mayor gama de trabajadores, estoy en que tengo que tener la inversión, y la inversión no me ve a Uruguay como una cadena de montaje de un automóvil, me ve como plantador de soja o de carne. Entonces yo necesito inversión, y eso yo creo que es un papel fundamental. Para mí, para Uruguay, tiene que transformarse en matriz productiva, y tiene que, además de educación y tecnología, tiene que tener inversión. Y la inversión o es parte estatal o inversión privada. Entonces necesitamos, porque si no, podemos avanzar mucho en tecnología y seguir vendiendo la misma vaca que desde hace 100 años vendemos. Sí, claro. A ver, hay sectores que tienen una incorporación de tecnología muy grande. En el agro, el agro, más allá de los temas de rentabilidad y de la economía, por ejemplo, el sector rural del 2008 a la fecha perdió 14.000 puestos de trabajo. Obviamente que muchos eran temas de rentabilidad, de precios internacionales, pero hay un factor tecnológico muy importante. Claro. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación de actores sociales? Adelantarnos a eso, preparar a la gente para eso. A mí me gusta, alguien dijo una vez, antes en nuestra época estudiábamos, trabajábamos y nos jubilábamos. Hoy eso tan delimitado no existe más. Hoy estudio, trabajo y estudio, me jubilo y estudio. Y es la formación continua. Claro. Ahí vamos a coincidir con Milton, el papel del INEFUP es absolutamente fundamental, ¿no? Es un instrumento que aportamos todos los uruguayos y lo tenemos que saber aprovechar. Yo, chiquito, un ejemplo de la importancia también de lo que se puede producir. Yo el otro día estaba hablando con el presidente de la Cámara de la Construcción y yo le decía, ¿cómo con la inversión pública que hubo
en esto, porque ha habido importante inversión pública, ¿por qué no mueve la aguja laboral ese impuesto de trabajo? Dice, porque lo que se está construyendo son carreteras y puentes, y eso es lo que no lleva mano de obra casi, es todo maquinaria. Lo que construye mano de obra son cuando haces un edificio. Vivienda o oficinas. Entonces, la transformación en el medio rural ha sido muy grande el impacto, pero el medio rural es escaso en mano de obra. Es decir, con poco, entonces nosotros necesitamos, o bajamos a hacer 1,5 millones, o si somos 3 millones y pico ahora, necesitamos otro tipo de trabajo para dar trabajo, si no, no lo tenemos. Sí, voy a introducir un tema casi sobre el final y me van a matar, especialmente el director, porque en realidad atado a todo este tema también de vivir más tiempo, porque estamos todos viviendo más, no solamente más aceleradamente, sino mayor calidad de vida y más tiempo de vida. Está atado al tema de la reforma de la seguridad social. Sin lugar a dudas. Me parece que es la prioridad número 1 de cualquier gobierno, cualquiera de los partidos políticos que gane. Aquí hay que ver lo que está mal o lo que hay que preocuparse es del sistema previsional, ¿no? El concepto de seguridad social es más amplio, hablamos de maternidad, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Aquí lo que está en juego es el tema previsional, y bueno, y eso sí va a requerir un esfuerzo y una madurez política muy grande para llegar a acuerdos. Hoy realmente el déficit y la transferencia del Estado central al BPS y a las cajas paraestatales realmente es muy grande. Y la discusión irá si solamente nos basamos en parámetros y hablamos de edad, tasa de reemplazo y años de aportes, o hacemos reformas más estructurales. Por ahí 2x3 sale alguien diciendo, bueno, aumentamos la edad. Para mí no va solamente, no es un tema de aumentamos la edad, es tratar de mover bien el tablero de edad, tasa de reemplazo y año de servicio, tratando de que el proceso sea lo menos doloroso posible y haciendo las combinaciones las más adecuadas, tratando de incentivar el retiro tardío. Eso me parece que es una cosa muy importante. Hoy la esperanza de vida realmente mejoró su indicador. Tenemos la tasa de natalidad bajó, es muy baja, y todo eso atenta con la seguridad social. El trabajo de cuenta propia que hoy está creciendo, según los informes, también atenta contra la seguridad social. Nosotros aspiramos realmente a crear una comisión de expertos que encare el tema con consenso, porque no es un tema de un solo gobierno, sino que va a trascender el próximo y el próximo, y bueno. Pero es un tema absolutamente prioritario. Nos quedan 30 segundos finales. Sí, lo que yo me resisto a ver la seguridad social solo con el tema de la edad de jubilación. La seguridad social es una cosa más grande. Los aportes, es decir, a ver, veamos los aportes, veamos los impuestos, porque en Uruguay parece que en algunas cosas no se puede discutir impuestos, pero, por ejemplo, los rurales aportan menos. ¿Por qué aportan menos? ¿Por qué, por ejemplo, hace unos años atrás se bajó el aporte de servicios y comercio del 12 y pico al 7? Es decir, yo no estoy diciendo de salir a poner impuestos y subir, pero veámoslos todos. Veamos la edad, veamos los reemplazos, pero veamos también los aportes. Veamos, por ejemplo, cuánto aporta una empresaria en el exterior, cuánto aporta acá. Es decir, veamos todo. Y ahí sí, por eso nosotros somos partidarios de un diálogo, y en eso compartimos con Mario. El año que viene habrá que hacer un gran diálogo nacional sobre la seguridad social. Las cajas paraestatales ni que hablar. Es un enorme tema y el año que viene seguramente será uno de los temas centrales. Gracias a los dos por haber estado. Muy amables. Amigas, amigos, si ustedes así lo desean, nos encontramos el próximo viernes aquí en un nuevo encuentro central en la pantalla de la televisión pública de Uruguay.